Dice Ciro Gómez Leiva, burlándose del presidente por lo que dijo en la mañanera en torno a su atentado, que no descarta que el conservadurismo haya ideado y esté detrás de este atentado para desestabilizar su gobierno. Ciro Gómez Leiva en su programa se burla. ¿Quién es el conservadurismo? Carlos Alarraqui, ¿no? Me parece de mal gusto la burla al presidente, porque sabe muy bien quiénes representan al conservadurismo en nuestro país. Ciro Gómez Leiva, porque los ha entrevistado. Por ejemplo, Calderón, no voy muy lejos, Calderón. Y en ese sentido, muchos de esos representantes del conservadurismo no tienen ni vergüenza, son unos cínicos, no tienen autoridad moral, porque nada dicen, no les conviene hablar del caso, por ejemplo, Genaro García Luna, porque muchos de esos representantes del conservadurismo hoy en día, 2023, callaron como momias desde la política y desde los medios por las trácalas y las groserías y las marranadas que hacía Genaro García Luna desde su puesto y desde su trinchera de poder. De esas dos cosas, los comentarios, mi querido Ángel Valderas Puga. Pues mira, yo quisiera ver a Ciro Gómez burlándose después del supuesto atentado. ¿Se reiría? Yo no lo vi que se riera. El presidente señala una hipótesis que es plausible, que no sería la primera vez ni en México ni en el mundo que sucediera una cosa de ese tipo. Efectivamente, hasta parece ridículo, pareciera ser que Ciro Gómez Leiva ya perdió la memoria. Yo lo he señalado muchas veces, yo lo apoyé cuando estaba en el proyecto del Canal 40, cuando tenía un noticiero con Denise Merker y cuando fueron desalojados de manera violenta de ese canal y le quitaron el programa y desaparecieron. Y en parte era justamente por el conservadurismo que no les gustó cuando se habló de los legionarios de Cristo en ese programa. Que Ciro Gómez Leiva, que fue víctima en sus inicios como periodista junto con Denise Merker del conservadurismo en México. A ver, Ciro Gómez Leiva, muchos nos acordamos el boicot que hizo Bimbo, de Lorenzo Servitje, los legionarios de Cristo, el conservadurismo. Él ya fue víctima. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ha pasado en otras ocasiones, lo doblaron, lo quebraron. Por ahí se dice, en términos coloquiales, pues se vendió y pasó de ser un periodista crítico a ser un periodista chayotero, donde lo hemos visto ahí con Peña Nieto aplaudiendo, sin cuestionar. Yo es lo que he visto, estos son como unos renacidos, como periodistas renacidos, que el mundo crítico, el periodismo, la enorme valentía de criticar a un presidente que no es represor, la valentía le salió el 1 de diciembre de 2018. Por favor, son ridículos y qué bueno que se investigue. Ya están detenidos los autores materiales. Faltan los autores intelectuales. Eso es más complicado. Pero el presidente tiene razón. No hay que descartar ninguna hipótesis. Y sí, yo diría verdaderamente ridículo que Ciro Gómez Leiva no se pregunte, no sepa quiénes son los conservadores en este país. Pues es a los que ha servido. Es el PRIAN, Ciro, a los que han servido, y de la gente que evidentemente hasta el 1 de diciembre de 2018, bueno, hasta las elecciones en 2018, tenían el sartén por el mango.
Entonces, que no se haga, se sabe perfectamente quiénes están. Ahorita que estabas hablando con Jaime Hernández, que tocaste el tema, que inicia el juicio a García Luna el próximo lunes en Estados Unidos, ahí están, conservador, ¿quién? Pues García Luna y todo su entorno, Felipe Calderón, el entorno de García Luna, o sea, que no se hagan, y ahí está Salinas de Gortari, y está Fox, o sea, hay toda una serie de grupos conservadores que están perfectamente identificados en México, y yo agrego a Ciro Gómez Leiva dentro de ese grupo. Y aprovecho para decir que sí quería dejar hablar a mi amigo Hamlet Almaguer, al que le mando un cordial abrazo. Hicimos muy buen equipo, Vicente. Me consta que de los diputados federales que salieron a defender la reforma eléctrica nacionalista del presidente de la 4T, uno de ellos fue Hamlet Almaguer. Coincidimos en muchos foros, a veces presenciales, a veces en televisión, a veces en debates de internet. Así que muy buen trabajo que ha hecho Hamlet Almaguer como diputado federal, y me consta que es muy serio en sus análisis de tipo jurídico. Por lo tanto, eso que señaló de la demanda de juicio político que ya ingresó, bueno, pues como él dijo, pues primero va Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y con una ventaja, que no estando dentro de la UNAM y teniendo la posibilidad de los actores dar su versión y dar otros datos, pues pueden salir otra información que de manera extraña no ha salido en la UNAM, porque también eso hay que decirlo. Y coincido con Santiago R. Dice Santiago R. en los comentarios en YouTube, Sheridan no hizo nada, alguien le filtró. Algunos enemigos de la ministra de la UNAM. Y sí es cierto. Y luego también María Ato se pregunta, ¿y por qué no hay solicitudes de juicio político a ministros que se han pasado por el SAT, que han servido a intereses extranjeros, etcétera? Y coincido también con Lulú. Ahora sí que la oposición todo lo contamina con su mala leche, con su desesperación. Yo creo también que ahora sigue siendo una cortina de humo para lo que se viene en el caso de que en el juicio de García Luna salgan los nombres de algunos personajes. Yo no soy tan optimista, sinceramente no soy optimista, pero pueden salir algunos nombres y eso puede ser que más de alguno esté temblando. Y en algún momento, si sale el nombre, por ejemplo, de Felipe Calderón, ¿con qué autoridad moral va a tomar la tribuna, el micrófono? Una Margarita Zavala, por ejemplo, que de acuerdo a investigadores, a periodistas como Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, Margarita Zavala no es víctima, es cómplice en toda esta trama, mi querido Hamlet Almaguer.